Debo confesar algo. Solamente logré entender el papel de la Escuela de Frankfurt finalizando el pregrado de Sociología, la carrera, por allá en la década de los 90. Un asunto altamente cuestionable. Por eso, ahora, a la luz de un nuevo reto que estoy desarrollando, un postdoctorado en inteligencia artificial, me estoy cuestionando. ¿Qué diría la Escuela de Frankfurt en torno a la aparición y al desarrollo de la inteligencia artificial, dado que este tema, como lo plantea Neil Postman en su elocuente libro Tecnópolis, se hace necesario ser abordado con un escepticismo profundo antes que por una filiación adicta y consumista de estas nuevas herramientas o metaherramientas que el ser humano mismo ha creado para su beneficio? ¿Su beneficio? Un saludo especial a aquellos y aquellas interesados e interesadas en las teorías críticas sobre la sostenibilidad, la sustentabilidad y las miradas alternativas y disruptivas al desarrollo. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y espero que esta nueva temporada, en la que encontraremos cambios estratégicos en este canal, podamos construir conocimiento para beneficio de los colectivos y que nos permita construir comunidad. Por ello, les invito a que se sirvan un café, se acomoden y escuchemos estas reflexiones en torno a la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt surge en el marco de la Europa de entreguerras, como una corriente intelectual que buscaba analizar críticamente las transformaciones sociales, culturales, aquellas que son principalmente económicas, del capitalismo avanzado. Su origen se ubica por allá en la década de los 20, más o menos 1923, con la fundación del Instituto de Investigación Social, en la ciudad de Frankfurt del Meno, en Alemania, bajo el financiamiento de Felix Weil, un joven marxista interesado en crear un espacio académico, independiente, para el estudio crítico de la sociedad. Por tanto, podríamos analizar un poco su contexto histórico. Era una Alemania que se encontraba en plena crisis tras la Primera Guerra Mundial. Esa caída del imperio y el establecimiento de la República de Weimar, el auge de movimientos revolucionarios, la creciente desigualdad social y, posteriormente, el ascenso del fascismo. Todo eso que marcó profundamente a los intelectuales de esta corriente. Por tanto, en el marco de esto, podríamos hablar de que el instituto inicialmente fue dirigido por un joven Karl Grünberg, pero posteriormente pasa a manos de Max Horkheimer desde la década de los 30, 1930, quien definió la orientación hacia una teoría crítica que superara esas limitaciones que tenían de un marxismo ortodoxo y de unas ciencias tradicionales, muy positivas, muy comprensivas. Posteriormente tuvo que haber habido exilio y expansión. De esta forma, en la década de los 30, debido a que muchos de ellos eran judíos y opositores al régimen, tuvieron que viajar a otros países, entre ellos Suiza, Inglaterra, Alemania, estableciéndose en la Universidad de Colombia, entre ellos Horkheimer. Tras la Segunda Guerra Mundial, varios de ellos retornaron a Alemania y reanudaron las labores en el instituto, para ahí sí fundar un trabajo profundo en la escuela crítica del siglo XX. De esta forma, la Escuela de Frankfurt se consolidó como una de las principales corrientes del siglo XX, distinguiéndose por la teoría crítica, concepto ampliamente desarrollado, principalmente por Horkheimer y por Adorno, que buscaban ir más allá de la teoría tradicional. La teoría crítica no se limitaba simplemente a describir la sociedad, sino que también pretendía transformarla, denunciando sus mecanismos de dominación, de alienación y de control. Una crítica profunda a la razón instrumental, señalando cómo la racionalidad moderna que habitamos y convivimos cotidianamente, en vez de liberar, se convirtió en un instrumento de dominación. Es decir, elementos como la tecnología, la burocracia, la producción en masa son eso. Esto aparece claramente en obras como Dialéctica de la Ilustración,
en la década de los 40 de Horkheimer e industria cultural de Adorno. Criticaron los medios de comunicación de masas y la cultura estandarizada, como el cine, como la radio, como la publicidad, como herramientas de manipulación que perpetuaban ese conformismo de la gente, ese conformismo social, y anulaban el pensamiento crítico y reforzaban el sistema capitalista. Como equipo, como grandes intelectuales, integraron aportes del marxismo, el psicoanálisis, en particular de Freud, la sociología, la filosofía y la teoría política, dando un enfoque amplio y multidimensional a los fenómenos sociales. En sus influencias posteriores, esa escuela de Frankfurt impactó fuertemente en los movimientos estudiantiles y contraculturales de los años 60, y sus aportes siguen siendo centrales en los estudios sobre comunicación, sobre política, sobre sociología, evidentemente, sobre filosofía, sobre teoría social contemporánea. Muy bien, figuras como Herbert Marcuse o Marcuse influyeron directamente en el pensamiento de la nueva izquierda, mientras que otros autores, como el alemán Jürgen Habermas, aportó un desarrollo posterior con su teoría de la acción comunicativa. En resumen, podríamos decir que la Escuela de Frankfurt nace en la década de los 20 como un proyecto marxista que no busca ser dogmático, que se ubica principalmente en Alemania, que se transforma en un referente de la teoría crítica del siglo XX, que su papel fue analizar y cuestionar los mecanismos de dominación modernos, económicos, entre ellos los políticos y los culturales, revelando cómo la razón y la cultura podían ser instrumentalizadas para reproducir el poder, en lugar de emancipar a la humanidad. Siendo así, busquemos responder esa pregunta que nos atañe en este podcast. ¿Qué diría la Escuela de Frankfurt en torno a la aparición de la inteligencia artificial? Teniendo muy claro que ninguno de ellos es contemporánea o contemporáneo a su aparición. La irrupción de la inteligencia artificial en la vida contemporánea constituye uno de los desafíos filosóficos, sociales y políticos más trascendentes de la actualidad. Su presencia se extiende desde los ámbitos más visibles, es decir, desde los sistemas de recomendación, desde los asistentes conversacionales, desde los vehículos autónomos, los dispositivos de reconocimiento facial, los asistentes de productividad, hasta espacios más invisibles, más ocultos, como la minería de datos, la vigilancia algorítmica, la segmentación psicométrica, el mercado o la automatización financiera. Es un panorama muy angustiante. Por tanto, la pregunta no debe ni puede limitarse a una fascinación tecnocientífica, ni a una valoración utilitarista de costos y beneficios. Es necesario someter a la inteligencia artificial a un examen crítico que revele las estructuras de poder, los intereses económicos, las formas lógicas culturales y las formas de subjetivación que la sostienen y la orientan. Para pensar críticamente este fenómeno, de esta forma, la tradición de la Escuela de Frankfurt ofrece un marco muy interesante, muy privilegiado, de autores que permiten entender el fenómeno. Por ejemplo, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse o Marcuse, Jürgen Habermas, todos ellos que han desarrollado con particulares acentos propios una crítica a la modernidad capitalista, en tanto un proyecto que bajo la promesa de emancipación instrumentaliza la razón y termina produciendo nuevas formas de dominación. La técnica, lejos de ser neutral, aparece siempre situada. Es una forma social de organización de la vida y mediación del poder. Preguntar qué diría la Escuela de Frankfurt acerca de la inteligencia artificial no es, por tanto, un ejercicio de carácter arqueológico, sino un esfuerzo por reactualizar esas categorías teóricas que son críticas, que iluminan los dilemas de nuestro presente. Por tanto, esta reflexión nos permite mirar esas categorías centrales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, de la razón instrumental, por ejemplo, lo planteado por Horkheimer, de la dialéctica de la ilustración y la industria cultural, lo planteado por Adorno y por Horkheimer, y la sociedad unidimensional, planteado por Marcuse, y la acción comunicativa, planteada por Habermas. En segundo lugar, aplica estas categorías al análisis de la inteligencia artificial, examinando la vigilancia, la economía de la atención, la plataforma como forma de gobierno, la transformación del trabajo y la colonización del mundo de la vida. Todo ello nos propone un horizonte normativo, condiciones institucionales jurídicas, elementos culturales para reorientar la inteligencia artificial hacia fines emancipadores que nos permitan no tener una ingenuidad técnica, que respondan a criterios de justicia, de participación y cuidado de la vida.
Horkheimer, en su análisis sobre la razón instrumental y la técnica como forma social, en un texto denominado Crítica de la razón instrumental, también denominado en su momento como Eclipse de la razón, plantea o denuncia esa mutación de la razón desde su acepción objetiva, orientado por fines sustantivos como la verdad, la justicia o el bien, hacia una razón subjetiva y funcional, reducida al cálculo de medios. En palabras del propio Horkheimer, planteaba él que esa razón ha quedado por completo aparejada al proceso social. Se lo planteó en la década de los 40 del siglo XX. Bajo esta lógica, lo racional ya no se evalúa por su orientación a fines humanamente valiosos, sino por la eficacia, la capacidad de producir resultados, de dominar procesos, de prever comportamientos. Entonces, la inteligencia artificial dramatiza, profundiza esta deriva, al convertir el mundo en datos y las relaciones sociales en eventos que son cuantificables. Esta inteligencia artificial despliega una racionalidad que mide, que compara y que optimiza el éxito de un sistema. De esa forma, no se juzga por su contribución a la autonomía, a la justicia, sino por su precisión, por su velocidad, por su escalabilidad o esa capacidad de generar dinero. Horkheimer insistía en que la técnica no es simplemente la suma de medios. Toda técnica es a su vez, al mismo tiempo, una forma de organización social. En el caso de la inteligencia artificial, las arquitecturas algorítmicas no solo resuelven problemas, sino que instituyen formas de coordinación y de gobierno. Deciden quién es visible, quién es elegible para que se le dé un crédito en un banco, qué contenidos adquieren centralidad o cómo se jerarquiza el valor del trabajo. De esta forma, el paso de la razón a la administración es clave. Cuando la racionalidad se reduce a gestión eficiente, el sentido se privatiza. El por qué cede ante el cómo. En consecuencia, el debate público sobre inteligencia artificial queda atrapado entre métricas y curvas, mientras se eclipsan preguntas ético-políticas por la vida buena, la distribución de los riesgos. De esta forma, la crítica de Horkheimer invita así a reinstituir fines sustantivos, como por ejemplo, ¿qué significa orientar la inteligencia artificial hacia el cuidado, hacia la equidad, la autonomía, en lugar del control, la extracción y esa forma de monetizar? Adorno y Horkheimer, en su dialéctica de la ilustración y la industria cultural algorítmica, que plantean una forma de entender la modernidad, plantean que el proyecto emancipador termina convirtiéndose en dominación. Hago una aclaración, no lo plantean, es una suposición de acuerdo a sus textos. Esa fórmula célebre, la ilustración se convierte en mitología. Señala que la razón, al absolutizarse, al volverse absoluta, como dominio técnico, reproduce aquello que pretendía superar. La inteligencia artificial, bajo el mito de la neutralidad de los datos y la objetividad del algoritmo, condensa esa ambivalencia. Promete transparencia, pero en realidad opaca. Promete igualdad, pero en realidad produce muchos sesgos. Promete libertad de elección, pero captura la atención y gobierna la visibilidad. Miremos otro capítulo, otro énfasis que hizo Adorno, que plantea que la industria cultural ofrece claves sorprendentemente útiles para la actualidad. Y dice, divertirse significa estar de acuerdo. ¿Cuántas veces chateamos y lo sentimos? Y por eso Horkheimer sostiene, la industria cultural engaña perpetuamente a los consumidores, con lo que también perpetuamente se encuentra prometiendo. Es increíble y caemos en eso una y otra vez en el celular o en el computador. En ese ecosistema algorítmico, la personalización radical es la forma actual de esa promesa interminable. Ese scroll infinito en el celular, el autoplay, la notificación, la pseudo-individualidad, un concepto de Adorno, adquiere allí una precisión maquínica. Somos máquinas, parte de la máquina. Aparecemos como perfiles únicos, con una singularidad. Pero en última instancia lo que están buscando es retención y generar dinero. Por eso la inteligencia artificial no solo distribuye cultura, fabrica la experiencia. Los sistemas de recomendación fungen como un director invisible del gusto, mientras esa métrica reemplaza la crítica. Se consuma así una sustitución del juicio por el engancharse al sistema. Se valida todo aquello que circula, no realmente lo que importa. Si miramos a Adorno, la teoría crítica consiste en salvar lo no idéntico, abrir espacio para lo que no encaja en la plataforma de mercancía. Bajo la hegemonía algorítmica, esa tarea exige contrarrestar la homogenización que produce la indexación total de lo social.
tenemos que estar en contra de esa lógica. Ahora abordemos un poco la mirada de Herbert Marcuse en su teoría del hombre unidimensional, que plantea que hay necesidades falsas del ser humano, que el ser humano mismo no se da cuenta que constantemente las está buscando. Por eso argumenta que las sociedades industriales avanzadas integran la oposición, convirtiéndola en consumo. La tecnología, lejos de ser neutral, sirve para instituir nuevas, más eficaces y más placenteras formas de control social y cohesión social. Esto más o menos Marcuse lo trabajó en la década de los 60 del siglo XX. Este es un diagnóstico que nos permite entender a la IA como un laboratorio perfecto que permite clasificar a los usuarios, segmentar comportalmente a la gente, hacer una publicidad personalizada, hacer una gestión algorítmica de la conducta. De esta forma, Marcuse distingue entre necesidades verdaderas y aquellas que se refieren a la autorrealización, la creatividad, la ausencia de dominación y necesidades que son falsas, que se producen por el sistema para su propia reproducción. Los algoritmos de recomendación y los modelos de predicción del deseo operan precisamente produciendo y estabilizando necesidades que son falsas. Nos descubren deseos que previamente instalan, convirtiendo la promesa de felicidad, de personalización, de individualización en una captura de un solo. Ahí hay otra tesis muy interesante de Herbert Marcuse. El aparato que es productivo y los bienes y servicios que produce venden o imponen el sistema social en todo su conjunto. Cuando compramos un aparato, terminamos siendo parte del aparato y en algunas ocasiones menos que el aparato. La unidimensionalidad no es ausencia de opciones, sino una abolición de la negatividad. Todo parece posible dentro de lo mismo. La inteligencia artificial, al mapear exhaustivamente el comportamiento y convertirlo en variable optimizable, estrecha el horizonte de lo pensable. La creatividad queda reconstituida como generación de contenido y la disidencia como una forma de ser un outsider, un sujeto que se expande y se va del sistema. La promesa utópica de Herbert Marcuse, una tecnología liberada para la reducción del trabajo alienado y la expansión del tiempo libre cualitativo, exige, por tanto, desnudar a la inteligencia artificial de ese imperativo del rendimiento que hoy nos gobierna. Bueno, ahora abordemos uno de los autores más representativos de finales del siglo XX, Jürgen Habermas, en su análisis sobre la acción comunicativa en el mundo de la vida. Con Habermas, la crítica de Frankfurt se desplaza hacia una teoría de la racionalidad comunicativa y de la democracia deliberativa. Frente a la razón instrumental, propone una racionalidad que debe estar orientada hacia el mutuo entendimiento. Una racionalidad en la cual los actores coordinan la acción mediante argumentos y un reconocimiento recíproco. Esa patología moderna, para Habermas, no reside en la técnica de por sí, sino en la colonización del mundo de la vida, por parte de sistemas regidos por el dinero y por el poder. Esas plataformas algorítmicas que median esa conversación pública, esa jerarquización de contenidos, que premian ciertos estilos discursivos y penalizan otros, constituyen un caso emblemático de esa colonización. Allí debería regir la fuerza del mejor argumento, donde prospera en sí la fuerza del algoritmo. Existe una visibilidad condicionada por métricas que se vuelven opacas y difusas, una ampliación de lo sensacional, del incentivo del conflicto rentable. La esfera pública entonces se descentra en una mirada de microesferas personalizadas, individualizadas, ocultas, dificultando la formación de voluntad colectiva y erosionando la capacidad de someter a crítica esas pretensiones de validez. ¿Cuáles son? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la rectitud? ¿Qué es la veracidad? Aquellas que Habermas considera inherentes al habla. Esa aportación normativa de Habermas es decisiva para pensar una inteligencia artificial democrática, transparente de criterios, una posibilidad de impugnación, de participación de afectados en el diseño y mecanismos institucionales que aseguren que la técnica se subordine a principios discutidos que sean públicamente desarrollados. Sin estas mediaciones, el sistema invade y reconfigura el mundo de la vida como un mercado de atención y como una infraestructura de control y de vigilancia. A su vez, quienes tengan control de ellas terminan controlando el sistema social. La inteligencia artificial no solo optimiza procesos, también produce un nuevo régimen de visibilidad, bases de datos, sensores omnipresentes y aprendizajes automáticos,
que configuran una nueva vigilancia que ya no se limita a ver desde arriba, sino que hace ver a los sujetos como perfiles probabilísticos. La dominación no opera a través de la prohibición explícita, sino de la predicción y la conducción de conductas. La técnica entonces se vuelve gubernamental. Por tanto, podemos entender que estaría posiblemente por encima de los gobiernos, de los estados. Nos dice, no hagan esto porque no te conviene. Esto sí, porque te ayuda. De esa forma y con todas esas advertencias que ha planteado la inteligencia artificial, nos hacen una visión de la administración total del mundo de la vida, de una racionalidad que se vuelve cálculo, donde el sujeto queda reducido a una variable. Y de esa forma aparece la crítica adorniana, de Teodoro Adorno, la estandarización cultural, la clasificación algorítmica que produce jerarquías de valor, que invisibiliza lo que no encaja, que hace parte de unos refuerzos sesgo históricos bajo la apariencia de objetividad. Una pregunta política allí es, ¿quién define esas variables? ¿Con qué fines los erige? ¿Bajo qué controles y con qué derecho los hace? De esa forma, el trabajo, la automatización y las nuevas formas de alienación que la inteligencia artificial reconfigura profundamente afectan el mundo de la vida, el mundo del trabajo, el mundo de la academia, el mundo social. Que crea oficios que son precarizados, microtareas, supervisiones de datos. De esa forma, y si miramos un poco a Marcuse nuevamente, nos hace una promesa de liberación del trabajo que se puede invertir, en tanto que se reduce el tiempo, pero también los ingresos. No permite una expansión de la libertad cualitativa, sino una intensificación del rendimiento, del control, del tiempo real, de una difusión de la lógica empresarial a toda la vida, de una gamificación del desempeño, de un scrolling permanente, de un sentimiento de placer que en realidad no existe. Si miramos otra vez a Horkheimer, la administración penetra en los ritmos vitales. Desde Adorno podríamos entender cómo el ocio se industrializa y se subordina a la forma de mercancía. Si miramos un poco a Jürgen Habermas, la colonización llega a la comunicación laboral en reuniones, chats, protocolos, ¿sí? Que sugieren respuestas, pautas, modos de comportamiento, de interacción. La cuestión normativa pasa por preguntarse qué trabajos queremos automatizar, cómo queremos redistribuir productividades y qué instituciones hacen posible convertir la eficiencia en tiempo libre emancipado y no en desempleo o ansiedad generativa y autoría de una supuesta experiencia estética instrumental. Esos modelos generativos de texto o de imagen obligan a reabrir la crítica de la industria cultural. Así como lo sostenían Adorno y Horkheimer, la industria cultural engaña perpetuamente. El engaño es la promesa de la creatividad infinita, sin condiciones materiales ni temporales. Esa estetización de cualquier ejercicio vital, de cualquier ejercicio artístico, neutraliza la negatividad del arte. Aquello que descoloca, que no encaja, que rehúsa la forma disponible. Por eso, si miramos un poco a Adorno, la obra crítica resiste a la identificación total. Desde los generadores, la diferencia se convierte en variación paramétrica. Sin embargo, si miramos la crítica, no implica negar todas las potencialidades que puede llegar a tener la inteligencia artificial. Un uso emancipador de la generatividad podría abrir quizás acceso a la democracia de medios de producción simbólicos, ensayar pedagogías del ensayo-error, pero esto exige también instituciones sólidas que protejan unos estados fortalecidos, unas conciencias colectivas que no sean tan individualizantes, ni tan interesadas en el control mercantil, ni en los mercados, ni en la economía, ni en los intereses particulares, que piensen más bien en construir comunidades y conjuntos sociales. Signos que nos permitirían entender en el derecho del humano, en el derecho de la democracia, en la posibilidad de construir colectivamente. La perspectiva habermasiana conduce a una propuesta institucional. Someter a la IA a procedimientos democráticos de producción de normas, lo que incluye transparencia, auditabilidad, derecho a explicación y a recurso y a participación de personas afectadas, especialmente de colectivos históricamente marginados, y articulación a principios que sean sustantivos, como cuáles: no a la discriminación, sí a la equidad, a la proporcionalidad, entre otros, discutidos en procesos de deliberación pública. En suma, pasar de una tecnocracia de expertos, una tecnópolis, a una cogobernanza de la técnica, donde el mejor argumento no sea reemplazado por la mejor métrica. Desde Herbert Marcuse, podríamos decir que una política tecnológica emancipadora debe romper la equivalencia entre eficiencia y virtud. No toda mejora de rendimiento es mejora humana. Diseñar márgenes de ineficiencia deliberada, espacios para el error, para la pausa, para el juego, puede ser una condición de libertad. Desde Horkheimer y desde Teodoro Adorno, el diseño debe resistir el totalitarismo de la forma de la mercancía.
Es decir, limitar la monetización de la atención, proteger bienes comunes de datos, asegurar pluralidad de esferas culturales. La inteligencia artificial no podrá alinearse con fines emancipadores si su rentabilidad depende de producir dependencia. Por eso debemos pensar en términos de una ética pública. Una ética pública que esté por fuera de éticas particularistas que permitan en el bien individual. Debemos aprender a domesticar la técnica mediante buenas intenciones. Debemos pensar que esa dominación no se neutraliza por declaraciones, sino por transformaciones en estructuras. Debemos plantear una ética pública que debería tender a articularse por niveles. Por ejemplo, niveles que nos planteen la inteligencia artificial de los daños que hay que prevenir y que los bienes que debe promover, los procedimientos que deben plantearse, quién decide y cómo hacerlos y los materiales que generan, las infraestructuras, los datos, los incentivos económicos y los que afecta, como el ambiente, el ecosistema. Por tanto, en síntesis podríamos entender que estos 4 autores que he planteado de la Escuela de Frankfurt convergen en una tesis sin haber conocido la inteligencia artificial. La técnica sin crítica y sin instituciones democráticas que encaucen toda esa crítica tienden a reproducir dominación. Hay que denunciar esa reproducción y esa administración del control, de esos mitos propios del desarrollo o de la modernidad, que son propios del control humano y social. Hay que pensar que la oposición y la producción de necesidades son importantes y urgentes para el ser humano, pero que hay algunas que son falsas. Hay que pensar en salidas alternativas y disruptivas a estas miradas convencionales positivistas y netamente individualistas. Por tanto, la IA, tal como hoy se implementa, confirma el diagnóstico, pero también abre una posibilidad de múltiples direcciones. Una técnica politizada en sentido fuerte, gobernada por fines que podemos nombrar, discutir y revisar.